Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a comentar acerca de 10 de las zonas arqueológicas más asombrosas de México. México es un país rico en historia y cultura, y sus zonas arqueológicas son testimonio del esplendor de antiguas civilizaciones. Lugares emblemáticos como Teotihuacán, con sus imponentes pirámides del Sol y de la Luna, o Chichén Itzá, hogar del icónico templo de Kukulcán, revelan avances arquitectónicos, astronómicos y culturales sorprendentes. Estas zonas no solo son vestigios del pasado, sino también espacios vivos que conectan a millones de visitantes con el legado ancestral del país. Comencemos. 1. Teotihuacán. Teotihuacán, también conocida como la ciudad de los dioses, está situada a unos 40 kilómetros al noreste de la Ciudad de México y constituye uno de los más impresionantes vestigios del pasado prehispánico. Sus orígenes se remontan a los años 300 y 100 antes de nuestra era. Durante casi 5 siglos fue una metrópoli esplendorosa, y en su época de mayor auge llegó a tener entre 100,000 y 125,000 habitantes. Dormida por muchos años, fue a partir del siglo XIX cuando exploradores y viajeros europeos redescubrieron su grandeza. Durante el imperio de Maximiliano, un equipo de investigadores franco-mexicano elaboró el primer plano de la ciudad y llevó a cabo algunas excavaciones. Este sitio se destaca por sus formidables pirámides, la del Sol y la de la Luna, y la enigmática Calzada de los Muertos, elementos que atestiguan el conocimiento en planificación urbana y astronomía de sus antiguos pobladores, así como la gran preponderancia que le daban a los rituales ceremoniales. Con cifras que ascienden a millones de visitantes anuales, Teotihuacán se erige como un atractivo turístico de primer orden. Esta zona arqueológica cuenta con 2 museos especializados, el de la cultura teotihuacana y el de murales teotihuacanos Beatriz de la Fuente, así como con una sala de exposiciones temporales ubicada en el edificio conocido como Exmuseo. En el área abierta al público se concentran los principales complejos de edificios monumentales como la Ciudadela y el Templo de la Serpiente Emplumada, la Calzada de los Muertos y los conjuntos residenciales que la flanquean, las pirámides del Sol y la Luna, el Palacio de Quetzalpóatl y 4 conjuntos departamentales con importantes ejemplos de pintura mural. En 1987 fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. 2. Chichén Itzá. Ubicada en la península de Yucatán, Chichén Itzá, cuyo nombre significa la ciudad al borde del pozo de los Itzáes, o donde viven los sabios del agua, es una de las zonas arqueológicas mayas más emblemáticas y visitadas de México. En 1988 fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y en 2007 fue seleccionada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Este centro ceremonial y político alcanzó su apogeo entre los siglos IX y XII de nuestra era, evidenciado en estructuras monumentales como la pirámide de Kukulcán o del Castillo, el patio de las 1000 columnas, el templo de los guerreros, en cuyo interior se encuentra el templo de Chacmol, el juego de pelota, el caracol u observatorio, y diversos templos producto de una rica cosmovisión y de un sofisticado conocimiento astronómico. La precisión en sus alineaciones y el simbolismo de sus relieves le han conferido un carácter enigmático que nos sigue fascinando. Anualmente, el sitio acoge a más de 2,5 millones de visitantes, quienes se sienten atraídos por la belleza arquitectónica y por el aura mística que emana de este grandioso legado maya. 3. Palenque. En el corazón de la selva chiapaneca, a poco menos de 300 kilómetros de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se halla la extraordinaria zona arqueológica de Palenque, un mágico enclave de la cultura maya que se distingue por la delicadeza y la sofisticación de su arte y de su arquitectura. Aunque por supuesto, el sitio era conocido por las comunidades originarias, fue a comienzos del siglo XX cuando exploradores y arqueólogos impulsaron una serie de investigaciones que pusieron de manifiesto
el esplendor de este antiguo reino, con vestigios que comprenden conjuntos ceremoniales, plazas, templos, palacios, acueductos, unidades habitacionales y tumbas ricamente decoradas. Palenque se desarrolló entre los siglos III y X de nuestra era. Sus habitantes dejaron evidencia de una notable capacidad en la elaboración de inscripciones jeroglíficas y relieves que narran epopeyas y sucesos históricos. En Palenque se encuentra el llamado Templo de las Inscripciones, que, según los arqueólogos, es la sepultura más elaborada que hasta la fecha se ha encontrado en todo lo que fue la región mesoamericana. La tumba corresponde a Pacal, el gobernante más importante que tuvo la ciudad y bajo cuyo mandato, entre los años 615 y 683 de nuestra era, Palenque dominó una amplia región colindante entre los actuales estados de Chiapas y Tabasco. El entorno natural, caracterizado por una densa vegetación y un clima tropical, contribuye a envolver sus estructuras en un halo de misterio, atrayendo a estudiosos y a miles de visitantes anualmente. La fusión entre el arte, la religión y la arquitectura nos permite conocer de cerca la vida cotidiana y los complejos rituales de una sociedad maya en constante evolución. Este sitio no solo representa un hito en la arqueología mesoamericana, sino también una invitación a adentrarnos en un pasado lleno de poesía, técnica y profundo sentido espiritual. El 11 de diciembre de 1987, Palenque fue declarada Patrimonio de la Humanidad. 4. Monte Albán. Erigida en montes, en el corazón de los valles centrales de Oaxaca, Monte Albán fue la capital del grandioso pueblo zapoteca y un centro neurálgico de poder y saber en Mesoamérica. Fundada alrededor del año 500 antes de nuestra era y habitada durante más de un milenio, la planificación urbana de Monte Albán, con sus plazas, tumbas, juegos de pelota y observatorios astronómicos, refleja el alto grado de organización social, política y religiosa de sus antiguos pobladores. En su época de mayor esplendor, entre los años 500 y 750 de nuestra era, Monte Albán llegó a contar con cerca de 30,000 habitantes. Eso sin considerar a la población que residía en los valles y que estaba supeditada a la gran urbe. A partir del siglo XX, algunos arqueólogos sistematizaron su estudio, descifrando complejas redes de iconografía y los calendarios que permitieron entender su papel en la consolidación cultural zapoteca. Con cientos de miles de visitantes anuales, la zona arqueológica de Monte Albán nos ofrece una experiencia única. Recorrer senderos que han sido testigos del nacimiento de tradiciones milenarias y del desarrollo de uno de los primeros sistemas de urbanismo de la región. La amalgama de vestigios arquitectónicos, sepulcros decorados y estructuras ceremoniales le confiere una relevancia inigualable, siendo hoy en día no solo un motor del turismo cultural, sino también un faro del conocimiento que ilumina las raíces profundas de la identidad oaxaqueña. Se desconoce el nombre original de esta ciudad, ya que a la llegada de los españoles estaba abandonada y era casi una leyenda. En diciembre de 1987 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. 5. Tulum. Tulum, enclavada sobre acantilados frente al mar Caribe en la región de Quintana Roo, es uno de los asentamientos mayas que combina de manera extraordinaria el esplendor arqueológico con un entorno natural de inimaginable belleza. Este puerto fortificado, que alcanzó su mayor esplendor entre los siglos XIII y XV de nuestra era, destaca por su muralla y sus templos que se asoman al azul intenso del océano, permitiendo vislumbrar la estrecha relación entre la arquitectura y el paisaje en la cultura maya. En el sitio destaca el castillo, el basamento más alto de Tulum, mismo que conserva un templo con 3 accesos ornamentados con columnas serpentinas y 2 mascarones zoomorfos en sus esquinas. Frente al castillo hay una plataforma para danzas y a su lado suroeste se encuentra el templo de la serie inicial.
donde se encontró la fecha más temprana documentada en Tulum, el año 564 de nuestra era. A partir del siglo XX, se consolidó como un sitio de interés tanto para investigadores como para turistas, con cifras de visitantes que superan los cientos de miles cada año. Tulum no solo nos fascina por su belleza escénica, sino que también nos ofrece evidencias de un activo intercambio comercial y cultural, reflejado en estructuras como el Templo de los Frescos y el Castillo. Este equilibrio entre patrimonio cultural y maravilla natural convierte a Tulum en un escenario ideal para el estudio interdisciplinario de la relación entre sociedad y medio ambiente, haciendo de cada visita una experiencia enriquecedora y reveladora. 6. Mitla. Localizada en el estado de Oaxaca, la zona arqueológica de Mitla destaca por su singularidad en el arte decorativo y en la ornamentación geométrica, aspectos que difieren de la monumentalidad típica de otros sitios prehispánicos. En este enclave, cuyo nombre proviene del náhuatl Mictlán, que significa lugar de muertos, se concentró el poder económico y político de los zapotecos en los valles centrales hasta la llegada de los españoles. Su mayor auge ocurrió entre los años 1000 y 1500 de nuestra era. Se calcula que llegó a albergar a poco más de 15,000 habitantes. En sus muros intrincados podemos admirar infinidad de mosaicos de piedra que capturan la esencia de la cosmovisión prehispánica. El estudio sistemático de esta importante zona comenzó a fines del siglo XIX, cuando arqueólogos interesados en descifrar los significados de sus elaboradas grecas y diseños se sumergieron en el análisis de sus vestigios. Mitla, que hoy en día recibe a decenas de miles de visitantes anualmente, nos ofrece un contraste fascinante con otros centros ceremoniales al enfatizar la importancia del detalle decorativo y simbólico en la vida religiosa y social de sus antiguos pobladores. La precisión de sus acabados y la compleja simbología grabada en sus frisos aportan información valiosa sobre técnicas constructivas y creencias espirituales, consolidando a Mitla como un sitio inestimable para el entendimiento de la evolución histórica y cultural en la región oaxaqueña. 7. Uxmal. Uxmal, enclavada en el corazón de la península de Yucatán, resplandece por su arquitectura PUC, caracterizada por formas geométricas y ornamentaciones laberínticas que embellecen cada una de sus estructuras. Fue fundada alrededor del siglo VII y alcanzó su auge entre los siglos X y XII de nuestra era, cuando llegó a albergar una población cercana a los 20,000 habitantes. Para entonces, era sede del poder económico y político de una amplia región. Esta ciudad maya fue reconocida y estudiada a partir del siglo XX, cuando exploradores notaron la armonía y el refinamiento de sus edificios, entre los que destacan la pirámide del adivino, el cuadrángulo de las monjas y el palacio del gobernador. Uxmal atrae a miles de visitantes cada año, quienes se maravillan ante la solidez de sus muros, la precisión de sus detalles y la evidencia de un conocimiento avanzado en astronomía y matemáticas. Los investigadores destacan la forma en que los constructores mayas integraron elementos simbólicos y estéticos, logrando espacios que evocan tanto la solemnidad de lo religioso como la dinámica de la vida cotidiana. Este sitio no solo representa uno de los mejores exponentes de la ingeniería maya, sino que también constituye un escenario propicio para la reflexión sobre la intersección entre arte, ciencia y espiritualidad en el mundo prehispánico. La riqueza estructural y el ambiente místico de Uxmal hacen de esta zona un tesoro cultural que continúa llenándonos de admiración. 8. El Tajín. Situado en el estado de Veracruz, y cuyo nombre en totonaco significa trueno o humo poderoso, es un centro ceremonial que ha desconcertado a expertos y visitantes por igual con su arquitectura única, que incluye un conjunto monumental de pirámides, juegos de pelota y palacios, y sus expresiones artísticas enigmáticas.
Floreciente entre los siglos 9 y 11 de nuestra era, este sitio destaca por la emblemática pirámide de los nichos, cuya innovadora estructura y complejas divisiones han sido objeto de intensos estudios arqueológicos. Redescubierto formalmente en el siglo XIX, el Tajín evidencia la sofisticación cultural de la región totonaca gracias a sus relieves, sus murales y sus estructuras que combinan lo escultórico con lo arquitectónico, reflejando un profundo simbolismo ritual y religioso. Cada año, miles de turistas y especialistas recorren sus plazas y templos, maravillados por el contraste entre la solidez de sus construcciones y la fineza de sus ornamentaciones. La constante labor de conservación y estudio de este sitio lo posiciona como un referente indispensable para comprender el desarrollo de las sociedades mesoamericanas, revelando conexiones inexploradas entre arte, poder y cosmovisión. El Tajín no solo se erige como uno de los mayores legados culturales de Veracruz, sino también como un testimonio vivo de la creatividad y la espiritualidad que caracterizaron a las civilizaciones antiguas en la región. 9. Tula. En el estado de Hidalgo se encuentra Tula, el emblemático sitio tolteca que sirvió de inspiración y referencia para culturas posteriores como la mexica. También ha sido identificada como la Gran Tolán, como la ciudad del rey sacerdote Acatl Topiltzin Quetzalcóatl, el héroe cultural más sobresaliente de Mesoamérica. Su máximo apogeo se dio entre los siglos 9 y 11 de nuestra era, cuando fue probablemente la ciudad más grande de Mesoamérica. Tula se distingue por sus colosales esculturas conocidas como atlantes, que adornan la cima de sus terrazas y se han convertido en símbolos de la fuerza y la organización sociopolítica de esta cultura. Los atlantes miden poco más de 4 metros de altura y están labrados en piedra basáltica. A lo largo del siglo XX, diversas excavaciones arqueológicas lograron revelar la complejidad urbana de este centro ceremonial. Tula combina vestigios de estructuras residenciales, plataformas rituales y una notable iconografía bélica, lo que permite apreciar la dualidad entre la vida cotidiana y las demandas del poder religioso y militar. Con un flujo constante de visitantes que buscan admirar la grandiosidad del antiguo pueblo tolteca, el sitio se ha consolidado como pieza fundamental para el estudio de la evolución política y cultural en el centro norte de México. 10. Calakmul. Escondida en el corazón de la densa selva de Campeche, Calakmul, que en maya significa dos montículos adyacentes, se erige como una de las ciudades mayas más extensas y enigmáticas jamás descubiertas en territorio mexicano. Este sitio, cuyos orígenes se remontan a principios del primer milenio de nuestra era, fue redescubierto y objeto de estudio intensivo durante la segunda mitad del siglo XX, cuando expediciones internacionales desafiaron el espeso follaje para revelar una urbe de proporciones colosales. Calakmul destaca por sus grandes plazas ceremoniales, sus conjuntos residenciales y sus múltiples templos, palacios y estelas que relatan una compleja red de relaciones políticas, religiosas y comerciales propia del mundo maya clásico. La integración casi perfecta de sus estructuras con el entorno natural, impregnado por una biodiversidad única, confiere al lugar una atmósfera de misterio y autenticidad que atrae a aventureros y expertos. Cada año, el sitio recibe a aquellos interesados en descifrar los modos de vida y las estrategias urbanísticas de una civilización que supo dominar tanto el arte como la ciencia en un ambiente hostil y cambiante. El reconocimiento de Calakmul como patrimonio de la humanidad resalta no solo su valor arqueológico, sino también la imperiosa necesidad de conservar este legado natural e histórico para las futuras generaciones, manteniendo vivo el diálogo entre el pasado milenario y el presente.
Espero que lo que te he comentado acerca de estas 10 asombrosas zonas arqueológicas haya sido de tu interés. Te invito a que te suscribas a mi canal y a que veas otros videos sobre la cultura, la historia, las artes, la geografía y otros múltiples aspectos de nuestro fascinante México. Muchas gracias.